Dios pagó un rescate por nosotros. Estimados hermanos y amigos, hoy vamos a estudiar un importante pasaje de la Biblia, la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 7. Porque esto es bueno y acepto delante del Dios nuestro Salvador, que quiere que todo hombre sea salvado y venga al conocimiento de la verdad. Porque un Dios hay, un mediador también entre Dios y hombres, un hombre, Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Es para este testimonio en tiempos propios que fui puesto predicador y apóstol. La verdad digo, no miento, maestro de gentiles en fe y verdad. Traducción Nuevo Testamento de Besson. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice en rescate por todos? ¿Qué es un rescate? ¿Era necesario que un hombre dé su vida por todo ser humano? ¿Qué es un rescate? En hebreo y en griego es el precio que se paga para recuperar algo o liberar a alguien de una obligación o circunstancia indeseable. Tomado del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Para entender este tema, necesitamos ir al principio de la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 2 y capítulo 3. En estos capítulos leemos que Dios se proponía que Adán y Eva llenaran la tierra con sus hijos. Una familia feliz en una tierra hecha un paraíso. Adán y Eva tenían que ser obedientes y por supuesto también sus hijos. La continuación de sus vidas dependía de ser obedientes a Dios. Así demostrarían que reconocían a Dios como su soberano. Esto se deduce de lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 que vamos a leer. Luego el Señor le ordenó al hombre: puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Traducción, palabra de Dios para todos. Lamentablemente, Eva y después Adán cedieron a la tentación y comieron del fruto que Dios prohibió. Por su desobediencia fueron echados del paraíso.
Dios decretó: polvo eres y al polvo volverás. Por desobedecer a Dios, Adán y Eva envejecieron y murieron. Sus descendientes heredaron también esta condición. Jehová y su amado Hijo Jesús vieron que era bueno y aceptable pagar un rescate para salvar al género humano. Estas ideas están en este pasaje que estamos estudiando. Aquí dice que esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador. Más abajo dice que Cristo se dio a sí mismo como rescate por todos. Así lo explica Pablo y vamos a repasarlo en la traducción Reina Valera actualizada de 1989. Desde el versículo 3 dice: esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La situación que surgió era bastante injusta, pues una persona de la región espiritual, un ángel rebelde, Satanás. Rebelde quiere decir Satanás. Engañó a Eva. Indujo a Eva a rebelarse también. Este ángel se aprovechó de su conocimiento, experiencia y poder muy superiores y con mentiras extravió a Eva. Jesús, cuando vino, calificó a este ángel de diablo y asesino. Diablo significa mentiroso, calumniador. Vamos a leer el pasaje en Juan capítulo 8 y versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo. A ustedes les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo, él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Es un mentiroso y padre de la mentira. Traducción: palabra de Dios para todos. Estas palabras las dijo Jesús a los líderes religiosos de su tiempo, líderes que imitaban el proceder del diablo. Engañaban a la gente y querían matar a Jesús. El mundo que se formó fuera del paraíso de Dios ha resultado un gigantesco desastre. Miles de años de sufrimiento y muerte. Sin embargo, Dios y su amado Hijo Jesús, hace casi 2000 años, hicieron un pago como rescate por la humanidad. Dios envió a Jesús desde el cielo, le hizo nacer como humano perfecto semejante a Adán. Jesús fue un segundo Adán y se hizo el pago a la justicia de Dios. Vamos a leer estos pasajes, primera carta a los Corintios 15:45 y Salmos 49:7 y 8. Comencemos por el Salmo.
Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Traducción, Nueva Versión Internacional. Dios hizo posible el pago de este rescate por medio de su amado Hijo Jesús. El apóstol Pablo llama a Jesús el último Adán. Vamos a ver este pasaje en primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 45. Así dice la Escritura: el primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo. El último Adán, es decir, Cristo, se convirtió en espíritu que da vida. Palabra de Dios para todos. La balanza simboliza la justicia divina. A un lado de la balanza tenemos a Adán, un hombre perfecto. Al otro lado de la balanza tenemos a Jesús, otro hombre perfecto. La ley divina exige una compensación exacta, correspondiente al daño. Vamos a ver ese principio en Éxodo capítulo 21, versículo 23. Pero si alguien muere, tienes que dar vida por vida. Adán perdió una vida perfecta cuando pecó. Jesús perdió su vida perfecta cuando murió sin haber pecado. Toda persona que pone fe en este rescate heredará la vida eterna. Jesús explica los sentimientos de Dios al hacer todo esto. Veamos lo que se registra en Juan capítulo 3, versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús mismo se identifica de la misma manera. Vamos a leer esto en Juan capítulo 10, versículo 11 al 18. Yo soy el pastor excelente, y el pastor excelente entrega su vida por las ovejas. El trabajador, que ni es pastor ni es el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo entonces las arrebata y las dispersa. El trabajador huye porque solo trabaja por la paga y no le importan las ovejas. Yo soy el pastor excelente. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Tal como el Padre que me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo entrego mi vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también las tengo que traer, y ellas escucharán mi voz, formarán un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama por esto, porque yo entrego mi vida para luego volver a recibirla. Nadie me la quita, sino que la entrego voluntariamente. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para recibirla de nuevo. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre.
traducción del Nuevo Mundo 2019. Esta es la respuesta a las preguntas que hacen algunas personas. ¿Qué clase de padre es Dios? ¿Qué padre deja sufrir y morir a su hijo amado? Algunos piensan que no hay razón válida para hacer esto. Razonando de esta manera llegan a la conclusión de que Dios no existe y llegan a ser ateos. Según estas personas, no hay ninguna lógica en esta enseñanza de la Biblia. Pero, ¿es así? Lo cierto es que millones de padres y madres amorosos han dejado a sus hijos sufrir y morir por una causa que les parece noble. Mandan a sus hijos a morir por la patria, por ejemplo. En el caso de nuestro Padre Celestial Jehová y de su amado Hijo Jesús, ambos concluyeron que era bueno y aceptable pagar un rescate por todos los humanos. Jesús lo dijo así en Mateo 20:28. Yo no vine para que me sirvieran, he venido para servir y para dar mi vida, para rescatar a mucha gente. Así es, todo ser humano se enfrenta a la vejez, la enfermedad y la muerte. Jesús ha pagado un rescate para librarnos de esta condición. El Padre Celestial Jehová y su Hijo amado Jesús se envolvieron en este objetivo: salvar a los humanos de la muerte, de la destrucción. Dios le había advertido a Adán: la desobediencia te traerá la muerte. Eva sabía esta advertencia. Génesis 3:3 dice: lo que Eva le dijo al diablo: pero en cuanto a comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho: no debes comer de él, no debes tocarlo para que no muera. Y después que ambos desobedecieron a Jehová, Dios decretó lo que dice en Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás pan, hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres, y a polvo volverás. Esa ha sido la triste experiencia de todo ser humano desde entonces. Sabemos que el verdadero culpable de la triste situación de Adán, de Eva y de sus descendientes es el diablo. Jesús llamó al diablo asesino, y con justa razón. Sus mentiras le causaron la muerte a Adán, a Eva y a todos sus descendientes. Repasemos lo que está escrito en Juan 8:44, en la traducción Biblia del lenguaje sencillo. El padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso.
todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Así es, el diablo es el verdadero culpable de la triste situación de los humanos. Sin embargo, ahora que Jesús ha pagado con su vida un rescate por todos, Dios solo pide que tengan fe en lo que ha hecho Jesús. Dios desea que obedezcamos lo que dice Jesús. Así está escrito en Mateo capítulo 17, versículo 5, que vamos a leer. Desde las nubes se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo, y yo lo amo mucho. Estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. Traducción Biblia del lenguaje sencillo. Si hacemos esto, Dios nos dará la vida eterna. De modo que la salvación de los humanos fue todo un proyecto amoroso de Dios y de su amado Hijo Jesús. El no entender este tema está haciendo que hasta líderes religiosos pierdan la fe en Dios y se conviertan en ateos. Y muchas personas ingenuas se han hecho seguidores de ateos. Todos los cristianos fieles y obedientes nos sentimos profundamente agradecidos por lo que ha hecho Jehová y su Hijo Jesús. Cada año, durante la Cena del Señor, manifestamos públicamente que seguimos siendo discípulos del Señor Jesucristo. Lo hacemos cuando participamos del pan y del vino, símbolos del cuerpo perfecto y de su sangre, que fueron dados como rescate por todos los que ponen fe en Jesucristo. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice: Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Nueva traducción viviente. Sí, esperamos la restauración del paraíso en la tierra por el rescate que Jesucristo pagó. Este material ha sido preparado por Cristianos SC. Suscríbase en YouTube, búsquenos en Facebook, solicite su admisión al grupo. Espere 48 horas. Comparte este video con amigos y parientes.